Mañana te despido. No sirves para nada. El gerente de la clínica privada más exclusiva de México gritó estas palabras a Carmen López, la mujer de la limpieza de 48 años que llevaba trabajando allí durante 5 años. Lo que él no sabía era que estaba despidiendo a la persona equivocada en el momento equivocado. ¡Carmen! ¿Dónde diablos están las toallas limpias del quirófano 3? Doctor Ricardo Mendoza rugió desde el pasillo principal de la Clínica San Rafael, el centro médico privado más prestigioso de la Ciudad de México. Era un martes de octubre y estaba especialmente irritado porque había perdido un paciente VIP la semana anterior, no por negligencia médica, sino porque el paciente se había quejado del servicio deficiente y se había ido a la competencia. Carmen apenas levantó la vista de su carrito de limpieza. A los 48 años, había aprendido a mantener la cabeza baja y no contestar cuando el doctor Mendoza estaba en uno de sus ataques de ira. Disculpe, doctor. Las toallas están en el almacén. Las trajeron hace 1 hora. ¿Hace 1 hora? Mendoza se acercó con su bata blanca impecable y su actitud de superioridad que había cultivado durante 15 años como director médico. Deberían haber estado listas desde esta mañana. Por tu culpa, vamos a retrasar la cirugía del señor Vázquez. Carmen sabía que eso no era verdad. Ella había preparado todas las toallas a las 6 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía 5 años. Pero también sabía que contradecir al doctor Mendoza solo empeoraría las cosas. Lo siento, doctor. ¿No volverá a pasar? Mendoza la miró con desprecio. Para él, Carmen era solo otro obstáculo en su día perfecto. Una mujer de limpieza que usaba uniforme azul desgastado y que, en su opinión, nunca entendía la importancia del trabajo que se hacía en esa clínica. Mira, Carmen, ya estoy harto de tus errores constantes. Su voz se alzó lo suficiente para que otros empleados se asomaran curiosos. Ayer fue el desinfectante mal aplicado. Anteayer fueron los pisos resbaladizos. Siempre hay algo contigo. Carmen apretó los labios. Sabía que no había cometido ninguno de esos errores, pero defenderse solo haría que la situación empeorara. Durante 5 años había sido el chivo expiatorio de todos los problemas de la clínica. ¿Sabes qué? Mendoza continuó, disfrutando de la audiencia que se había formado. Mañana te despido. No sirves para nada, y esta clínica necesita gente competente. El pasillo se llenó de un silencio incómodo. Enfermeras, técnicos y otros empleados observaban la humillación pública de Carmen con una mezcla de pena e incomodidad. Carmen sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. Ese trabajo, por mal que la trataran, era su única fuente de ingresos. Tenía que mantener a su madre de 73 años, que sufría de Alzheimer, y pagar los medicamentos que costaban más de la mitad de su salario. Doctor Mendoza intentó una vez más. Por favor, necesito este trabajo. Mi madre está enferma y... No me interesan tus problemas personales. La interrumpió bruscamente. Mañana vienes por tu finiquito y te largas. Ya está decidido. Carmen asintió en silencio, recogió su carrito y se dirigió al cuarto de limpieza. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de pasar. En 24 horas estaría desempleada, sin referencias laborales y sin forma de pagar el tratamiento de su madre. Lo que ninguno de los presentes sabía era que Carmen López no siempre había sido una mujer de limpieza. Esa tarde, mientras Carmen organizaba sus pocas pertenencias en su casillero, llegó una noticia que cambiaría todo en la Clínica San Rafael. «¡Doctor Mendoza!». La secretaria principal, Patricia Ruiz, corrió por el pasillo con una expresión de pánico total. «¡Emergencia! Necesito que venga inmediatamente». Mendoza salió de su oficina visiblemente molesto. «¿Ahora qué pasa, Patricia? Estoy revisando los estados financieros del mes». «Doctor,
Acaba de llegar una ambulancia con un accidente múltiple. 3 heridos graves, pero uno de ellos... Patricia tragó saliva. Es el ministro de Salud, Eduardo Castillo. El color se desvaneció del rostro de Mendoza. El ministro Eduardo Castillo no era solo una figura política importante. Era el hombre que decidía qué clínicas privadas podían mantener sus licencias de operación y cuáles no. ¿Qué tan grave está?, Mendoza preguntó, ya corriendo hacia el área de emergencias. Muy grave, doctor. Traumatismo craneal severo, posible hemorragia interna. Los paramédicos dijeron que necesita cirugía inmediata o no sobrevive las próximas 2 horas. Cuando llegaron al área de emergencias, Mendoza evaluó rápidamente la situación. El ministro estaba inconsciente, con signos vitales inestables. Era exactamente el tipo de cirugía compleja que podía salvar o arruinar la reputación de un médico para siempre. Patricia, llama inmediatamente al doctor Herrera y al doctor Sánchez. Necesito a los mejores neurocirujanos disponibles. Patricia regresó 5 minutos después, con noticias devastadoras. Doctor, el doctor Herrera está en una conferencia en Guadalajara. No regresa hasta mañana. El doctor Sánchez está operando en el Hospital General, una cirugía que durará al menos 6 horas. Mendoza sintió que el piso se abría debajo de sus pies. Él era un buen médico, pero no un neurocirujano. No tenía la especialización necesaria para operar un traumatismo craneal de esa magnitud. ¿Qué otros neurocirujanos tenemos disponibles en la ciudad? Doctor, es martes por la tarde. Todos los especialistas están ocupados o fuera de la ciudad. He llamado a 5 hospitales y nadie puede mandarnos ayuda en menos de 4 horas. 4 horas. El ministro no tenía 4 horas. Mendoza caminó de un lado a otro, desesperado. Si el ministro moría en su clínica, no solo perdería su licencia médica, sino que probablemente enfrentaría cargos penales. Pero si intentaba la cirugía sin la especialización adecuada, también podría matarlo. «Doctor», una de las enfermeras se acercó tímidamente. «¿Qué hacemos? Los signos vitales están empeorando». En ese momento de absoluta desesperación, Mendoza escuchó una voz tranquila detrás de él. «Doctor Mendoza, yo puedo ayudar». Se volteó y vio a Carmen López, todavía vestida con su uniforme de limpieza, parada en la entrada del área de emergencias. «Carmen, ¿qué haces aquí? Ya te dije que mañana vienes por tu finiquito. Doctor, sé que esto va a sonar extraño, pero yo puedo operar al ministro». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el pitido de los monitores cardíacos. Entonces Mendoza estalló en una carcajada amarga. «¿Tú? ¿Una mujer de limpieza va a operar al ministro de Salud? ¿Te volviste loca, Carmen?» Las enfermeras también intercambiaron miradas de incredulidad. La idea de que la mujer que limpiaba sus pisos todos los días pudiera realizar una neurocirugía compleja era absurda. «Doctor», Carmen insistió con una calma que no concordaba para nada con su posición. «Sé que suena imposible, pero tengo experiencia en neurocirugía. Puedo salvar al ministro». «¡Experiencia en neurocirugía!», Mendoza gritó, atrayendo la atención de todo el personal médico. «Escuchen todos, la mujer de limpieza dice que puede operar al ministro». Las risas nerviosas llenaron el área de emergencias. Era una situación tan surrealista que nadie sabía cómo reaccionar. «Carmen, vete a casa», Mendoza dijo, intentando recuperar algo de compostura. «Los adultos tenemos que resolver problemas serios». Pero Carmen no se movió. Se acercó al monitor que mostraba los signos vitales del ministro y frunció el ceño. «Doctor, el patrón de ondas cerebrales indica hemorragia epidural en el lóbulo temporal derecho. La presión intracraneal está aumentando rápidamente. Si no se drena el hematoma en los próximos 45 minutos, el daño cerebral será irreversible».
Todo el personal médico se quedó helado. El diagnóstico que Carmen acababa de dar era exactamente lo que Mendoza había sospechado, pero no se había atrevido a confirmar sin un neurocirujano presente. ¿Cómo sabes eso?, Patricia preguntó con voz temblorosa. Carmen respiró profundamente. Había guardado su secreto durante 5 años, pero ya no tenía nada que perder. Porque soy neurocirujana. Me gradué de la Universidad Nacional con honores. Hice mi residencia en el Hospital General y mi especialización en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología. La bomba que Carmen acababa de soltar dejó a todos mudos. Era imposible procesar que la mujer que habían visto limpiar baños durante 5 años fuera en realidad una doctora especialista. Eso es imposible. Mendoza tartamudeó. Si fueras doctora, ¿qué haces trabajando como mujer de limpieza? Porque hace 5 años denuncié una red de corrupción en el Hospital General. Médicos que vendían cirugías innecesarias, que cobraban sobornos a farmacéuticas, que falsificaban historias clínicas. Carmen continuó, su voz ahora firme y segura. Me convertí en enemiga del sistema médico corrupto. Ningún hospital quería contratarme. Me pusieron en una lista negra. Mi esposo me abandonó porque no podía soportar la presión social. Perdí mi casa, mis ahorros, todo. ¿Y por qué no nos dijiste?, una de las enfermeras preguntó, genuinamente conmovida. ¿Para qué? ¿Para que pensaran que estaba loca o que mentía? Necesitaba trabajo para cuidar a mi madre. Acepté el primer empleo que me ofrecieron, por humillante que fuera. Mendoza miraba a Carmen como si fuera un fantasma. Durante 5 años había humillado y maltratado a una colega médica, a alguien que probablemente tenía más conocimientos que él. Aunque fuera cierto lo que dices, intentó recuperar algo de autoridad. Han pasado 5 años. No puedes estar actualizada en procedimientos quirúrgicos. Carmen sonrió tristemente. Doctor, cada noche durante estos 5 años he estudiado. Cada revista médica nueva, cada técnica innovadora, cada avance en neurocirugía. Cuando ustedes se van a casa, yo me quedo en la biblioteca médica de la clínica estudiando hasta que cierran. Patricia se acercó a Carmen con los ojos llorosos. ¿En serio has estado estudiando aquí todas las noches? Pregúntale a don Fernando, el guardia nocturno. Él puede confirmarlo. Durante 5 años, todas las noches de 7 p.m. a 11 p.m., he estado en la biblioteca actualizándome, esperando que algún día pudiera volver a ejercer. El pitido de los monitores se hizo más urgente. Los signos vitales del ministro se deterioraban rápidamente. «Doctor Mendoza», Carmen dijo con autoridad que no había usado en 5 años. «No tenemos tiempo para más explicaciones. El ministro se está muriendo. Puedo salvarlo, pero necesito que me dejen trabajar». Mendoza estaba en la encrucijada más difícil de su carrera. Confiar en la mujer que había despreciado durante años, o ver morir al ministro de Salud en su clínica. ¿Tienes tu cédula médica?, preguntó desesperado. Carmen sacó de su bolsa una cédula profesional plastificada, cuidadosamente guardada durante todos esos años. Cédula profesional 46782. Doctora Carmen López Hernández, especialista en neurocirugía. Mendoza examinó el documento. Era real, auténtico, vigente. Los monitores empezaron a sonar más fuerte. El ministro estaba entrando en estado crítico. «¡Doctor!», la enfermera gritó. «¡Tenemos que decidir ahora!». Mendoza miró a Carmen, luego al ministro moribundo, luego de vuelta a Carmen. En sus ojos ya no había desprecio, sino desesperación absoluta. «Carmen, doctora López», se corrigió. «Si haces esto y algo sale mal. Si no hago nada, él muere con certeza». Carmen interrumpió. «Si opero, tiene 80% de posibilidades de sobrevivir sin secuelas. Son probabilidades que cualquier neurocirujano tomaría». Mendoza cerró los ojos por unos segundos.
Cuando los abrió, asintió. «Hazlo». Lo que siguió fue la transformación más extraordinaria que el personal médico de la Clínica San Rafael había presenciado jamás. Carmen se dirigió al área de preparación quirúrgica con una seguridad que nadie había visto en ella durante 5 años. Sus movimientos eran precisos, profesionales, completamente diferentes a la mujer tímida que limpiaba sus oficinas. «Patricia, necesito que prepares el quirófano 2 para neurocirugía de emergencia», ordenó mientras se lavaba las manos con la técnica perfecta que todos habían estudiado en la escuela de medicina. Anestesia general, monitoreo cerebral continuo, unidad de succión especializada. «Sí, doctora». Patricia respondió automáticamente, aún procesando el hecho de que estaba recibiendo órdenes médicas de Carmen. «Enfermera Rodríguez», Carmen continuó, «necesito que revises los niveles de coagulación del paciente y que tengas listos 2 puntos de sangre tipo O negativo por si necesitamos transfusión». «Inmediatamente, doctora López». Mendoza observaba fascinado. No solo Carmen sabía exactamente qué hacer, sino que lo hacía con una eficiencia que rivalizaba con los mejores especialistas que él había conocido. 30 minutos después, Carmen estaba en el quirófano, vestida con bata verde y mascarilla, parada sobre el ministro inconsciente. Sus manos, que durante 5 años habían limpiado pisos y baños, ahora sostenían instrumentos quirúrgicos con la destreza de un virtuoso. «¿Bisturí?», pidió. La enfermera instrumentista le pasó el bisturí, pero sus manos temblaban ligeramente. Era surrealista estar asistiendo a una cirugía realizada por alguien que hasta esa mañana consideraban solo personal de limpieza. Carmen hizo la primera incisión con precisión milimétrica. A través del intercomunicador, el personal médico que observaba desde la sala contigua contenía la respiración. «La exposición es perfecta», murmuró Mendoza, observando la técnica impecable de Carmen. «No he visto incisiones tan limpias desde mis días de residente». Nentún. Durante las siguientes 2 horas, Carmen realizó una craniectomía de emergencia que habría sido envidiada por los mejores neurocirujanos del país. Removió el hematoma, alivió la presión intracraneal y reparó los vasos sanguíneos dañados con una maestría que dejó boquiabierto a todo el personal médico presente. «Presión intracraneal normalizándose», reportó la enfermera de monitoreo. «Signos vitales estabilizados», añadió otra. «Actividad cerebral regresando a patrones normales». Carmen trabajaba con una concentración absoluta, como si los últimos 5 años de humillación hubieran sido borrados y estuviera de vuelta en su elemento natural. Cada movimiento era calculado, cada decisión era correcta. «Doctor Mendoza», dijo sin levantar la vista de la cirugía, «puede ver el monitor. La hinchazón cerebral está reduciéndose perfectamente. El ministro va a tener una recuperación completa». Mendoza se acercó al monitor. Los números no mentían. Carmen no solo había salvado la vida del ministro, sino que había evitado cualquier daño neurológico permanente. 3 horas después de que comenzara la emergencia, Carmen cerró la última sutura. «Cirugía completada exitosamente», anunció. «El paciente puede ser trasladado a recuperación intensiva». Cuando salió del quirófano y se quitó la mascarilla, el personal médico completo la estaba esperando. El silencio era absoluto. Fue Mendoza quien rompió el silencio. «Carmen, doctora López, yo no tengo palabras». Carmen lo miró con una mezcla de cansancio y satisfacción. «Doctor Mendoza, acabo de salvar la vida del ministro de Salud. ¿Todavía piensa despedirme mañana?». La pregunta colgó en el aire como una bofetada. Mendoza se dio cuenta de la enormidad de lo que había estado a punto de hacer. No solo iba a despedir a una empleada competente, sino a la mejor neurocirujana que había conocido. «Doctora López», dijo,
usando su título con el respeto que nunca le había mostrado. «Puede hablar conmigo en privado». Se dirigieron a su oficina, donde Mendoza cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. «Carmen, necesito que me expliques todo, desde el principio». Carmen se sentó frente a él, pero ahora su postura era diferente. Ya no era la empleada sumisa que se disculpaba por todo. Era una doctora hablando con un colega. Hace 5 años era jefa del departamento de neurocirugía en el Hospital General. Comenzó. Tenía una práctica privada exitosa, un futuro brillante, el respeto de mis colegas. ¿Qué pasó? Descubrí que el director del hospital estaba cobrando comisiones por cada cirugía que recomendábamos. Medicinas innecesarias, procedimientos que no hacían falta, operaciones de alto riesgo solo por dinero. Carmen continuó, su voz firme pero con dolor. Cuando lo denuncié al Ministerio de Salud, el director me acusó de negligencia médica en 3 casos antiguos. Casos que había ganado, pero que fueron reabiertas misteriosamente. ¿Te demandaron? Me demandaron. Me difamaron en revistas médicas. Corrieron rumores de que era incompetente, que tenía problemas de alcohol, que falsificaba expedientes. Todo mentira, pero el daño estaba hecho. Mendoza se pasó las manos por el cabello, procesando la historia. Mi esposo era médico también. No pudo soportar la presión social, las miradas, los chismes. Me dejó y se llevó a nuestros 2 hijos. Perdí mi casa porque no podía pagar la hipoteca. Perdí mis ahorros en abogados. ¿Y por qué no luchaste? Carmen rió amargamente. ¿Luchar contra quién? Contra un sistema completo. ¿Con qué dinero? ¿Con qué apoyo? Estaba sola contra todo el establishment médico corrupto. Entonces llegaste aquí. Mi madre empezó a mostrar síntomas de Alzheimer. Necesitaba trabajo urgente para pagar su tratamiento. Cuando supe que aquí necesitaban personal de limpieza, apliqué. Era trabajo honesto. Pagaba lo suficiente para los medicamentos de mi madre. Mendoza se sintió como el ser humano más pequeño del mundo. Durante 5 años había tratado mal a alguien que había sacrificado su carrera por hacer lo correcto. Carmen, yo no sabía. No tenías por qué saber, pero tampoco tenías por qué tratarme mal. Durante 5 años me humillaste, me gritaste, me culpaste de errores que no cometí. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Mendoza se enfrentó a su propia arrogancia. ¿Por qué? Porque pensé que eras solo personal de limpieza. Pensé que no importabas. Y eso te daba derecho a tratarme como basura. Mendoza bajó la cabeza, avergonzado. No, no tenía derecho. Te pido perdón. En ese momento, Patricia tocó la puerta urgentemente. «Doctor Mendoza, el ministro está despertando. Los médicos que llegaron de la capital quieren hablar con quien realizó la cirugía». Carmen y Mendoza se dirigieron a la unidad de cuidados intensivos, donde 3 especialistas del Hospital Central de la Ciudad de México examinaban al ministro. «¿Quién realizó esta cirugía?», preguntó el doctor Alejandro Vega, el neurocirujano más prestigioso del país. Mendoza miró a Carmen, quien asintió ligeramente. «Fue la doctora Carmen López», respondió. «¿Doctora López?» El doctor Vega miró alrededor confundido. «No la conozco. ¿De qué hospital viene?» «Trabajo aquí», Carmen dijo, dando un paso adelante. El doctor Vega la examinó de arriba abajo, notando que todavía llevaba el uniforme de limpieza debajo de la bata médica. «¿Usted realizó esta craniectomía?» «Sí, doctor. Es extraordinaria. La técnica es impecable. La precisión es perfecta. ¿Dónde estudió?» «Universidad Nacional, residencia en el Hospital General, especialización en el Instituto Nacional de Neurología». El doctor Vega frunció el ceño. «Carmen López. Ese nombre me suena. Usted no es la doctora la que denunció la corrupción en el Hospital General hace 5 años. Sí, soy yo». La expresión del doctor Vega
cambió completamente. Doctora López, usted fue víctima de una terrible injusticia. Todo el mundo médico lo sabe, pero nadie tuvo el valor de defenderla. Gracias, doctor. Pero, ¿qué hace trabajando aquí como...? El doctor Vega miró su uniforme con confusión. Como personal de limpieza. Carmen completó. Era el único trabajo que pude conseguir. El doctor Vega se volvió hacia Mendoza con una expresión de incredulidad y disgusto. Doctor Mendoza, ¿me está diciendo que ha tenido a una de las mejores neurocirujanas del país limpiando sus pisos durante 5 años? Mendoza se puso rojo de vergüenza. Yo no sabía quién era. No sabía. Nunca se preguntó por qué una mujer educada, inteligente y capaz estaba trabajando en limpieza. El silencio de Mendoza fue su respuesta. En ese momento, el ministro Castillo abrió los ojos y habló con voz débil pero clara. ¿Quién me salvó la vida? Carmen se acercó a la cama. Ministro, soy la doctora Carmen López. ¿Cómo se siente? Doctora López. El ministro repitió el nombre lentamente. ¿No es usted la doctora que denunció el caso de corrupción hace algunos años? Sí, señor ministro. He estado siguiendo su caso. Lo que le hicieron fue una injusticia terrible. El ministro intentó incorporarse, pero Carmen lo detuvo suavemente. Descanse, ministro. Acaba de pasar por una cirugía mayor. Doctora, usted me salvó la vida. Y sé que su carrera fue destruida injustamente. Quiero hacer algo al respecto. 3 días después, cuando el ministro fue dado de alta con una recuperación perfecta, convocó a una conferencia de prensa que cambiaría todo. Damas y caballeros, el ministro Castillo dijo frente a las cámaras de toda la prensa nacional: quiero presentarles a la mujer que me salvó la vida, la doctora Carmen López. Carmen estaba parada a su lado, ahora vestida con una bata médica blanca impecable, que el ministro había mandado hacer especialmente para ella. Hace 3 días sufrí un accidente que pudo haberme matado. La doctora López realizó una neurocirugía de emergencia que no solo salvó mi vida, sino que evitó cualquier daño permanente. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Pero lo más extraordinario de esta historia es que la doctora López, una de las neurocirujanas más brillantes de México, había estado trabajando como personal de limpieza durante 5 años debido a una injusticia del sistema médico. El ministro continuó. Hace 5 años, la doctora López mostró un valor excepcional al denunciar la corrupción en el Hospital General. En lugar de ser reconocida como heroína, fue perseguida y vetada del sistema médico. Por eso, hoy anuncio varias decisiones importantes. Primero, la doctora Carmen López es nombrada directora del nuevo Departamento de Neurocirugía del Hospital Nacional, con un salario acorde a su extraordinario talento. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Era más de lo que había soñado durante 5 años. Segundo, se abrirá una investigación completa sobre el caso de corrupción que ella denunció. Los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. Tercero, se creará un fondo de protección para médicos que denuncien corrupción, para que nunca más un profesional de la salud sea perseguido por hacer lo correcto. Los aplausos de los periodistas llenaron la sala. La doctora López no solo salvó mi vida, el ministro concluyó, sino que me recordó que la medicina es una vocación de servicio, no un negocio de lucro. Después de la conferencia, Carmen regresó a la Clínica San Rafael una última vez para recoger sus cosas y despedirse. Mendoza la estaba esperando en su oficina. Carmen, doctora López, comenzó nerviosamente. No tengo palabras para disculparme por cómo la traté durante todos estos años. Doctor Mendoza, Carmen respondió con dignidad. Lo que más me duele no es cómo me trató a mí, es saber que probablemente trata así a otros empleados que no pueden defenderse. Mendoza bajó la cabeza
sabiendo que tenía razón. ¿Puede perdonarme? Carmen lo pensó por un momento. Lo perdono, doctor, pero espero que haya aprendido que cada persona merece respeto, independientemente de su trabajo o posición. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Durante estos 5 años, cuando yo la maltrataba, nunca pensó en revelar quién era realmente. Carmen sonrió tristemente. Todos los días. Pero también pensaba en mi madre, en sus medicamentos, en el techo sobre nuestras cabezas. Mi orgullo no valía más que su vida. Es usted una mujer extraordinaria. No, doctor. Soy solo una mujer que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Cuando Carmen se dirigía a la salida, todo el personal médico de la clínica la estaba esperando en el lobby. Enfermeras, técnicos, administrativos, todos los que habían sido testigos de su transformación. Patricia se acercó con lágrimas en los ojos. Doctora López, todos queremos pedirle perdón. La vimos todos los días y nunca nos dimos cuenta de quién era realmente. No tiene nada que perdonar. Carmen respondió. Ustedes siempre me trataron con respeto y amabilidad. Eso significó mucho para mí. Una de las enfermeras levantó la mano tímidamente. Doctora, ¿es verdad que estudiaba en nuestra biblioteca todas las noches? Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué siguió estudiando si no podía ejercer? Carmen sonrió. Porque nunca perdí la esperanza de que algún día podría volver a ser médica. La medicina no es solo mi profesión, es mi vocación. Don Fernando, el guardia nocturno, se acercó. Doctora Carmen, yo siempre supe que usted era especial. La veía estudiar hasta tarde, tomando notas, leyendo esos libros tan gordos. Sabía que no era una mujer común. Gracias, don Fernando. Nuestras conversaciones de cada noche fueron lo único que mantuvo mi cordura durante estos años. Cuando Carmen finalmente salió de la clínica San Rafael por última vez, caminó hacia su auto con la cabeza en alto. En el asiento del pasajero la esperaba su uniforme azul de limpieza, cuidadosamente doblado. Lo miró por un momento, recordando los 5 años de humillación, de ser invisible, de limpiar pisos mientras sabía que podía estar salvando vidas. Pero también recordó que esos 5 años le habían enseñado lecciones que ninguna escuela de medicina podía enseñar. Humildad, perseverancia, dignidad en cualquier circunstancia. Guardó el uniforme en una caja. No lo tiraría. Lo conservaría como recordatorio de que nunca más juzgaría a nadie por su trabajo o apariencia. 6 meses después, la doctora Carmen López había transformado completamente el departamento de neurocirugía del Hospital Nacional. Su reputación se extendía por toda Latinoamérica, y médicos de otros países venían a aprender sus técnicas innovadoras. Pero el cambio más importante no estaba en los quirófanos, sino en cómo trataba a todo el personal del hospital. «Buenos días, María», saludó Carmen a la mujer de limpieza que organizaba los pasillos a las 6 de la mañana. «¿Cómo está su hijo? ¿Ya se recuperó de la gripe?» María sonrió, sorprendida de que la directora recordara detalles de su vida personal. «Sí, doctora, ya está mejor. Gracias por preguntar. Me alegro. Y recuerda, si necesitas faltar para cuidarlo, solo avísame. Los niños son lo más importante». Esta era la nueva filosofía que Carmen había implementado. Conocía a cada empleado por su nombre. Preguntaba por sus familias. Se aseguraba de que todos fueran tratados con dignidad. «Doctora López». El doctor Ramírez, su subdirector, se acercó con los reportes del día. «Tenemos 5 cirugías programadas, incluyendo el caso del niño con tumor cerebral». «Perfecto. ¿Ya hablaste con los padres para explicarles el procedimiento?» «Sí, pero están muy asustados. Es comprensible». Carmen asintió. «Después de la primera cirugía, voy a hablar con ellos personalmente. Nadie debería pasar por esto solo». A las 10 de la mañana, mientras revisaba expedientes en su oficina,
Sonó el teléfono. Doctora López, tiene una llamada del doctor Mendoza, de la Clínica San Rafael. Carmen frunció el ceño. No había hablado con Mendoza desde el día que se fue de la clínica. Páseme la llamada. Doctora López. La voz de Mendoza sonaba nerviosa. Sé que no tengo derecho a llamarla, pero necesito pedirle un favor enorme. ¿Qué necesita, doctor? Mi hija de 8 años fue diagnosticada con un tumor cerebral. Los médicos que consulté dicen que es inoperable, que no hay esperanza. Carmen sintió un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado con Mendoza, no podía ignorar el sufrimiento de una niña inocente. Doctor, envíeme todos los estudios. Los revisaré inmediatamente. ¿En serio? Después de todo lo que le hice. Doctor Mendoza. Carmen interrumpió suavemente. Soy médica. Mi juramento es salvar vidas, no guardar rencores. 2 horas después, Carmen había revisado todos los estudios de la hija de Mendoza. Era un caso complejo, pero no imposible. Llamó de vuelta a Mendoza. Doctor, he revisado los estudios de su hija. Los otros médicos están equivocados. El tumor es operable, pero requiere una técnica muy especializada. ¿Puede salvarla? Carmen escuchó el quiebre en la voz de Mendoza. Era un padre desesperado, no el jefe arrogante que la había humillado. Puedo intentarlo, pero necesito que traiga a su hija mañana temprano. Es una cirugía de alto riesgo, pero tiene 70% de posibilidades de éxito. Doctora López, yo no tengo dinero para pagar una cirugía privada en el Hospital Nacional. ¿Quién habló de dinero? Carmen respondió. Su hija será operada sin costo. Ningún niño debería morir por falta de recursos. Al día siguiente, Mendoza llegó al Hospital Nacional cargando a su hija Ana, una niña de cabello rizado y ojos grandes que parecía demasiado pequeña para estar enfrentando una enfermedad tan seria. Carmen se reunió con ellos en su consultorio, pero esta vez no era la doctora intimidante que Mendoza esperaba. Se puso a la altura de la niña y le habló con ternura. «Hola, Ana. Soy la doctora Carmen. ¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco mareada», respondió la niña con voz débil. «¿Me va a doler mucho la operación?» «Te prometo que no vas a sentir nada durante la operación, y después vas a estar mucho mejor para poder jugar otra vez». Mendoza observaba la interacción con lágrimas en los ojos. Esta mujer que él había despreciado estaba tratando a su hija con más amor y cuidado del que él jamás había mostrado a nadie. «Doctor Mendoza», Carmen se dirigió a él una vez que Ana se distrajo con unos juguetes. «La cirugía durará aproximadamente 6 horas. Es compleja, pero tengo confianza en el resultado. Doctora, no sé cómo agradecerle, después de cómo la traté. Doctor, su hija no tiene la culpa de los errores de su padre. Ella merece la mejor atención médica posible». La cirugía comenzó a las 8 de la mañana. Carmen trabajó con la precisión de un relojero suizo, removiendo cuidadosamente el tumor que amenazaba la vida de Ana. En la sala de espera, Mendoza caminaba nervioso, mientras su esposa lloraba en silencio. «¿Crees que Ana va a estar bien?», le preguntó su esposa. «Si alguien puede salvarla, es la doctora López». Mendoza respondió con convicción. «Es la mejor neurocirujana que he conocido». 6 horas después, Carmen salió del quirófano con una sonrisa cansada pero triunfante. «La operación fue un éxito completo», anunció. «Removimos todo el tumor. Ana va a tener una recuperación total». Mendoza se derrumbó llorando. «Gracias, doctora. Gracias por salvar a mi hija». «Doctor», Carmen puso una mano en su hombro. «Ana va a necesitar seguimiento durante los próximos meses. Quiero que traiga aquí para todas las consultas, sin costo. ¿Por qué hace esto por nosotros?» Carmen lo miró directamente a los ojos. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Su hija merece vivir. Usted merece ser un mejor hombre.
y yo merezco usar mi talento para sanar, no para guardar rencor. 3 meses después, Ana estaba completamente recuperada, corriendo y jugando como cualquier niña normal. Mendoza había cambiado completamente su forma de tratar a los empleados de su clínica, implementando políticas de respeto y dignidad que Carmen le había enseñado con el ejemplo. «Doctora López», Mendoza la llamó en su última consulta de seguimiento, «quiero que sepa que usted no solo salvó la vida de mi hija, salvó mi alma». ¿Qué quiere decir? Me enseñó que la verdadera medicina no está en los títulos o en el dinero, está en tratar a cada persona con dignidad y compasión. Carmen sonrió. «Doctor, todos podemos cambiar, todos podemos ser mejores. He implementado en mi clínica todo lo que aprendí de usted. Ya no grito a los empleados, conozco a todos por su nombre, me preocupo por sus problemas personales. ¿Y cómo se siente?» Como un verdadero médico por primera vez en mi vida. Un año después del día en que Carmen había estado a punto de ser despedida, recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. «Doctora López, habla el presidente de la Asociación Mundial de Neurocirujanos. Queremos ofrecerle el Premio Internacional de Excelencia Médica». Carmen casi no podía creer lo que escuchaba. Era el premio más prestigioso que un neurocirujano podía recibir. Es por su contribución extraordinaria a la medicina y por ser un ejemplo de integridad profesional. Continuó la voz. La ceremonia será en Ginebra el próximo mes. Cuando Carmen colgó el teléfono, se sentó en silencio por un momento. Recordó aquel día en que Mendoza le había gritado: «Mañana te despido, no sirves para nada». Ahora era reconocida internacionalmente como una de las mejores neurocirujanas del mundo. Pero lo que más la llenaba de orgullo no era el premio, era saber que había mantenido su integridad durante los años más difíciles de su vida. En la ceremonia de premiación en Ginebra, Carmen subió al pódium para recibir su reconocimiento. En el auditorio estaba presente lo más selecto de la medicina mundial. «Damas y caballeros», comenzó su discurso de aceptación. «Este premio no es solo mío, es de todos los que han sido subestimados, humillados o ignorados por su apariencia o posición social». El auditorio escuchaba en silencio absoluto. Hace 2 años yo era una mujer de limpieza que fregaba pisos en una clínica. Hoy recibo el premio más importante de la neurocirugía mundial. ¿Qué cambió? Carmen hizo una pausa dramática. No cambió mi conocimiento médico. No cambió mi habilidad quirúrgica. Lo único que cambió fue que alguien me dio la oportunidad de demostrar quién era realmente. Por eso quiero dedicar este premio a todas las personas que trabajan en trabajos humildes, pero que tienen sueños enormes. A todos los que han sido juzgados por su uniforme y no por su corazón. Los aplausos llenaron el auditorio durante 5 minutos completos. Y quiero mandar un mensaje especial al doctor Ricardo Mendoza de México. Carmen continuó, y las cámaras enfocaron a Mendoza, quien estaba en el auditorio con lágrimas en los ojos. Gracias por despedirme, porque ese día aprendí que mi valor no depende de la opinión de otros, y usted aprendió que nunca se debe juzgar a alguien por su posición social. Después de la ceremonia, Mendoza se acercó a Carmen. «Doctora, estoy orgulloso de haberla conocido y avergonzado de cómo la traté». «Doctor Mendoza», Carmen sonrió. «Los errores del pasado nos sirvieron para crear un futuro mejor. Su hija está sana. Usted es un mejor médico. Y yo estoy donde siempre debí estar. ¿Me perdona completamente?» Carmen lo abrazó. «Lo perdoné hace mucho tiempo, pero más importante, usted se perdonó a sí mismo y cambió». Cuando Carmen regresó a México, fue recibida como heroína nacional. El aeropuerto estaba lleno de médicos, estudiantes y personas comunes que habían seguido su historia. Entre la multitud, Carmen vio una pancarta que la emocionó hasta las lágrimas.
Gracias, doctora Carmen, por enseñarnos que la dignidad no se pierde nunca. Las mujeres de limpieza del Hospital General. Esa noche, en su casa, Carmen se sentó junto a su madre, quien ahora recibía el mejor tratamiento médico disponible, gracias al nuevo salario de su hija. «Mija», le dijo su madre, «siempre supe que volverías a ser doctora». «¿Cómo lo sabías, mamá? Porque nunca dejaste de estudiar. Todas las noches te veía con tus libros, actualizándote, preparándote. Sabía que era cuestión de tiempo». Carmen abrazó a su madre. «Gracias por nunca perder la fe en mí. Una madre nunca pierde la fe en sus hijos, Carmen. Y tú nunca perdiste la fe en ti misma». Al día siguiente, Carmen regresó al Hospital Nacional con una nueva misión. No solo sería una excelente neurocirujana, sino que se aseguraría de que ninguna persona talentosa fuera desperdiciada por prejuicios sociales. Implementó un programa especial, Segundas Oportunidades, donde personas con formación profesional que habían caído en trabajos de servicio podían ser identificadas y reubicadas en posiciones acordes a su preparación. En los primeros 6 meses, el programa identificó a un ingeniero que trabajaba como jardinero, una psicóloga que limpiaba oficinas, un contador que era vigilante nocturno, una enfermera especializada que servía comida en la cafetería. Todos habían caído en esos trabajos por diferentes circunstancias: crisis económica, discriminación, problemas familiares. Todos fueron reubicados en empleos dignos. «Doctora López», le dijo María, la directora de Recursos Humanos, «su programa está revolucionando cómo vemos el talento humano». «María, el talento está en todas partes. Solo necesita ser reconocido y valorado». 5 años después del día en que casi fue despedida, Carmen recibió una última sorpresa. El doctor Mendoza tocó la puerta de su oficina. «Doctora, tengo una propuesta que hacerle». «¿Cuál?» «Quiero que sea la nueva directora general de la Clínica San Rafael, con carta blanca para implementar todos sus programas de dignidad laboral». Carmen sonrió. La vida había cerrado el círculo de la manera más perfecta posible. «Doctor Mendoza, acepto con una condición, la que usted quiera. Que el primer cartel que se coloque en la clínica diga: aquí todas las personas son tratadas con dignidad, independientemente de su trabajo o posición social». Hecho. Carmen López, la mujer que una vez fue humillada por ser solo una mujer de limpieza, ahora dirigía la clínica más prestigiosa de México con una filosofía revolucionaria. El talento no tiene uniforme y la dignidad no se negocia. Y en su oficina, enmarcado en la pared, guardaba su viejo uniforme azul de limpieza, con una placa que decía: «Recordatorio, nunca juzgues a nadie por su apariencia. Nunca sabes quién podría salvarte la vida». La historia de Carmen López se convirtió en leyenda en México, recordando a todos que en cualquier momento, la persona que menos esperas puede ser exactamente la persona que más necesitas.